Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta quinta sesión de Chateando con la Ciencia. Bueno, hay preguntas que yo considero inherentes al ser humano. Una de ellas es la razón de su existencia. ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? ¿Estoy solo en el universo? Estas preguntas y otras por el estilo, pues han hecho nacer mitos y religiones de las más diversas índoles, pero también he estimulado la curiosidad científica con preguntas más focalizadas, como cómo se ha pasado de unas moléculas inertes a otras capaces de autorreplicarse. ¿Hay unas condiciones muy exigentes para que este proceso pueda darse? ¿O por el contrario, las posibilidades son amplias? Poco a poco nos vamos acercando a ver que es altamente probable que la vida no sea un privilegio de nuestro planeta y podamos encontrarla fuera de él. Para saber más sobre este importante tema, tenemos con nosotros el privilegio de contar con la doctora Esther Lázaro, una experta de gran nivel internacional en el tema y una ferviente divulgadora. Esther Lázaro es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Después de una estancia postdoctoral en el Instituto de Neurobiología Santiago Ramón y Cajal, trabajó durante 2 años en la industria farmacéutica, incorporándose de nuevo a la investigación básica en el Centro de Astrobiología, un centro mixto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en donde lleva más de 20 años realizando estudios que ayuden a mantener las bases moleculares de la evolución biológica. Actualmente ocupa una plaza de investigadora científica en este centro, donde coordina el Departamento de Evolución Molecular, además de dirigir el grupo de estudios de evolución experimental con virus y microorganismos. A lo largo de su carrera ha publicado un buen número de artículos científicos, revistas internacionales y ha realizado numerosas presentaciones en conferencias y congresos. En el ámbito docente colabora como profesora impartiendo clases en diversos másters, grados y cursos de formación de profesorado. Estas tareas las compatibiliza con una intensa labor divulgadora para acercar la ciencia a la sociedad a través de conferencias, charlas en centros educativos, artículos en prensa, uso de redes sociales y participación en programas de radio y televisión. Es autora de los libros Virus Emergentes, La amenaza oculta, del equipo Sirius, La vida, un viaje hacia la complejidad en el universo, la editorial Sicomoro, y el más reciente, La vida y su búsqueda más allá de la Tierra, la editorial Catarata del CSIC. Para Chateando con la Ciencia es un verdadero honor tener a la profesora Esther Lázaro en nuestro programa y un privilegio que ella ha aceptado darnos esta conferencia, dedicándonos parte de su valioso tiempo. Esther, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, Paco, por vuestra amable invitación para participar en este ciclo de conferencias. Yo creo que el tema del que vamos a hablar es fascinante realmente. Como ha dicho Fernando, vamos a intentar ver lo que nos dice la ciencia sobre esas grandes preguntas que se ha hecho la humanidad y que nosotros en particular, cada uno, yo creo que nos hemos hecho alguna vez. En particular, las preguntas que yo creo que todos nos hemos formulado son si existe vida fuera de nuestro planeta y cómo será esa vida en caso de existir. ¿Será parecida a la vida que conocemos o será totalmente distinta? También yo creo que todos a veces hemos pensado si esa vida posible que haya fuera de la Tierra será más avanzada que la vida terrestre o será inferior, lo cual va a ser determinante en las relaciones que establezcamos con ella, ¿no? Lo cierto es que por el momento yo no tengo una respuesta, la ciencia no tiene una respuesta a la pregunta de si hay vida fuera de la Tierra, pero sí que es cierto que ahora mismo ya tenemos mucho conocimiento sobre cómo es la vida terrestre, sobre las condiciones que facilitan la aparición de la vida y también estamos comenzando a explorar el espacio, estamos comenzando una aventura, digamos, de esas que nos gustan al ser humano, de salir fuera y ya lo que nos queda, porque ya nuestro planeta lo conocemos prácticamente todo, bueno, todo no, pero conocemos ya mucho de él. Entonces ya nos queda el espacio, ¿no? Entonces todo este conocimiento nos va dando ya una idea de las posibilidades de que haya vida y de cómo podría ser. A pesar de esa inquietud que tenemos todos los seres humanos, yo creo, casi desde niños, diría yo, por saber si hay vida fuera de la Tierra y por imaginar cómo sería esa vida, lo cierto es que hoy por hoy el único planeta en el que hemos encontrado vida es la Tierra. Y además
Yo creo que uno, si lo piensa un poco, no puede sino maravillarse cuando ve la infinidad de formas en que la vida terrestre se puede presentar, ¿no? Ahora mismo hay catalogadas del orden de 8 millones de especies biológicas, pero ese número probablemente será mucho más amplio cuando comience a conocerse más en profundidad el mundo microscópico. Tenemos especies, voy a coger, a ver si puedo coger el puntero. Tenemos especies, pues como el ser humano, que están dotado de lo que llamamos inteligencia, otras especies también complejas, como los animales, que en gran parte muchos de ellos se mueven básicamente reaccionando frente a instintos, ¿no? Tenemos otras especies, como el mundo vegetal, que se queda anclado al suelo y aún así pues es vida perfectamente que entra dentro de toda de la categoría de vida. Y luego tenemos un mundo mucho más desconocido, que es el mundo microscopio, compuesto por bacterias, organismos unicelulares también microscópicos y por los virus. Se calcula que en la Tierra existen del orden de 10 a la 29 bacterias, un número inimaginable, ¿no? 10 elevado a 29. Y la mayoría de las especies todavía son desconocidas, sin embargo, son fundamentales para que la vida compleja superior, nosotros mismos, podamos existir como existimos, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos oído hablar de la microbiota, del gran número de bacterias que portamos en nuestro cuerpo. De hecho, portamos el mismo número de células bacterianas que humanas. Y esas bacterias pues, nos ayudan en procesos tan vitales como la digestión de los alimentos o la maduración del sistema inmune o incluso la maduración del sistema nervioso. Por lo tanto, son importantísimas. Tenemos luego los virus. Los virus ni siquiera son considerados vida en sentido estricto. Sin embargo, nos están mostrando esa continuidad que existe en todas las formas de vida que hay en nuestro planeta, entre el mundo inerte y el mundo vivo. Aunque los virus no se consideren vida, realmente están influyendo notablemente en cómo es la vida que existe en la Tierra, ya que influyen en su evolución y la aceleran y dotan a muchas especies biológicas de nuevas funcionalidades. No voy a entrar en este tema porque daría para otra charla, pero sí que me gusta, puesto que yo trabajo con virus, pues quitarles de esa etiqueta de enemigos y malvados que tienen, y más ahora después del COVID, porque realmente la mayoría de los virus que existen no son perjudiciales, pueden ser incluso beneficiosos, como he dicho. Bien, si vemos todo este conjunto de especies, vemos que solamente hay una, que es la especie humana, que se ha preocupado de intentar entender qué hay fuera de nuestro planeta, si estamos solos, y que se ha preocupado de intentar explorar el espacio y mandar señales o mandar sondas para ver qué es lo, como digo, qué es lo que hay allí. Pero que de 8 millones de especies, que probablemente serán muchísimas más, solo una sea capaz de hacer eso, ya nos está indicando que probablemente si vamos a otro planeta en el que incluso haya vida, pues lo más probable es que no haya ninguna especie que se esté preocupando de ver si hay vida en otros lugares, ni que siquiera esté preparada para recibir señales de la existencia de vida en la Tierra. Por tanto, es algo que dejo claro ya desde el principio y que luego ya lo iremos viendo más adelante, es que las posibilidades de contactar con otra civilización inteligente como puede ser la civilización humana son muy, muy remotas. Pero eso no quiere decir que no podamos encontrar vida y que no sea importante encontrar otra vida y compararla con la nuestra, como iremos viendo a lo largo de la charla. Bien, hablar de si hay vida en otros lugares del cosmos equivale a preguntarnos si la vida es un fenómeno singular que ha ocurrido solamente una vez en el universo, concretamente en la Tierra, por una serie de circunstancias que, que han ocurrido en nuestro planeta, o por el contrario es algo común que ocurre siempre que se den unas condiciones básicas que favorecen que comience a aumentar la complejidad química. ¿Qué quiero decir con esto de que comience a aumentar la complejidad química? Pues simplemente es que si hay algo que distingue a la vida de la materia inerte, yo diría que es la complejidad, es decir, el número de interacciones que se establecen dentro de las moléculas que componen la materia viva con respecto al número de interacciones que se establecen en la materia inerte. Ese número es muchísimo mayor en la materia viva. Por tanto, un posible criterio para si vamos a otro planeta y encontramos una estructura que podamos pensar que puede ser vida, sería analizar el grado de complejidad que tiene. Como digo, el grado de interacciones
que tiene entre sus moléculas que posibilitan que surjan nuevas propiedades en esa estructura. No voy a ahondar mucho en esto, pero sí que me gustaría dejar claro ese concepto, que la vida es algo muy complejo, como iremos viendo posteriormente. Bien, a pesar de que estas preguntas yo creo que han mm, sido algo que ha preocupado a la humanidad durante milenios, lo cierto es que, ay, que me equivoco siempre, que durante muchísimo tiempo la idea de que podría haber vida fuera de la Tierra, pues se topaba con obstáculos tremendos en el pensamiento que había en esas épocas, ¿no? Por ejemplo, durante muchísimo tiempo se consideraba que la Tierra era un planeta especial, tan especial que ocupaba el centro del universo. Se pensaba que todo el resto de planetas que se conocían entonces giraban alrededor de la Tierra y que incluso el Sol también giraba alrededor de la Tierra. Hubo que esperar hasta la revolución científica del Renacimiento, cuando Nicolás Copérnico, haciendo ya cálculos y observaciones precisos, también facilitados ya por los avances tecnológicos, pues pudo demostrar que la Tierra no era el centro del universo conocido entonces, sino que ese centro lo ocupaba el Sol. La Tierra era un planeta más, como los otros que se conocían, la Luna giraba alrededor de la Tierra, pero la Tierra ya pasa a ocupar un lugar similar al que ocupan el resto de planetas que se conocían entonces. Ahora mismo sabemos que ni siquiera el Sol ya es el centro del universo. Sabemos que, como nos decía Giordano Bruno ya hace siglos, existen muchos soles, innumerables soles en el universo, que a su vez tienen planetas girando alrededor de ellos y podría suceder que en alguno de estos planetas, ¿por qué no?, hubiera vida, ¿no? Es decir, hemos pasado de considerar a la Tierra un planeta especial, singular, a considerarlo un planeta más entre, lo voy a adelantar ya, los trillones que hay en el universo, ¿no? Mientras tanto, también la consideración que se daba a la posición del hombre respecto al resto de las especies también iba cambiando. Se pasó de un antropocentrismo casi total, que nos hacía pensar que el hombre era el centro de la vida en la tierra. La Biblia nos decía que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, y eso, en cierto modo, nos otorgaba el derecho a creernos superiores al resto de las criaturas que había en la tierra y a reinar sobre ellas. Sin embargo, poco a poco se fue pasando, como digo, de esta creencia de que el hombre era el centro de la vida en la tierra a darnos cuenta, esto en gran parte por todas las ideas evolutivas que cristalizaron con la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin, pues como decía, poco a poco fuimos pasando de creernos el centro a darnos cuenta de que la vida que existe en la Tierra es el resultado de miles de millones de años de evolución sin ningún fin predeterminado. Es decir, no hay ninguna ley que diga que la evolución tiene una meta, que es la creación de seres inteligentes, como por ejemplo los seres humanos. De hecho, las teorías de la evolución lo que nos dicen es que, la genialidad de Darwin no fue decirnos que la vida evolucionaba, sino proponer que la selección natural era el motor de la evolución. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que a lo largo de la historia se han ido seleccionando las especies, los individuos que funcionaban mejor en las circunstancias ambientales que había en la Tierra en ese momento. Pero si las circunstancias ambientales hubieran sido distintas, pues posiblemente la vida que hay ahora mismo en la Tierra sería distinta de la que hay ahora y quién sabe, igual el hombre ni siquiera hubiera aparecido. Habría vida, pero no habría seres humanos. Por tanto, la pregunta que ya se formula, yo creo, es que si la Tierra no es el centro del universo y los hombres no somos los reyes de la creación, ¿por qué no puede haber otras tierras habitadas por seres similares o diferentes a nosotros? Ahora mismo, como he dicho al principio, no tenemos la respuesta a esa pregunta, pero hay varias razones que nos indican, como ha dicho Fernando en la presentación, de que puede que la vida sea un fenómeno mucho más general de lo que nos creemos en el universo. La primera razón que me gusta señalar es que los componentes básicos de la vida, es decir, las moléculas más simples que dan lugar a la vida, pueden ser sintetizadas en el laboratorio mediante procesos que nada tienen que ver con la vida. El primero de estos experimentos que demostró esta síntesis de moléculas necesarias para la vida en condiciones abióticas lo realizaron Stanley Miller y Harold Urey en 1953, que hicieron un experimento que se esquematiza aquí en esta figura. En esta cámara que se ve aquí,
redonda, pues mezclaron los gases que entonces se creía que había en la Tierra primitiva: metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Eran los gases que expulsaban los volcanes, básicamente. Aplicaron una fuente de energía, que en este caso consistió en una descarga eléctrica, y esperaron a que los gases reaccionaran en sí. Y después analizaron lo que se había formado. Y cuando analizaron lo que se había formado, vieron que se habían formado aminoácidos, que son los ladrillos de las proteínas. Encontraron azúcares sencillos, que pueden formar luego azúcares más complejos. Encontraron también algunos componentes básicos de los ácidos nucleicos. Bueno, además de la síntesis de la urea que tuvo lugar unos años antes, este fue el primer experimento en el que se demostró que los componentes básicos de la vida su síntesis se podía realizar en condiciones que nada tenían que ver con la vida. Esto abrió un nuevo campo de investigación, que es el de la química prebiótica, que lo que intenta es entender cómo se podrían sintetizar estos componentes en las condiciones físicas y con los ingredientes químicos que pudieron estar presentes en la Tierra primitiva. Y esos ingredientes químicos, pues no eran otros pues, que los gases que había en la atmósfera o moléculas un poquito más complejas que esos gases que podían caer a la Tierra porque se estaban sintetizando en el cosmos. Y es que la síntesis de materia orgánica no es algo inusual en el cosmos. Se ha visto que los meteoritos, los cometas o las nubes de polvo interestelar contienen muchísimas moléculas orgánicas, muchísimas especies de moléculas orgánicas muy simples, pero que pueden ser precursores de esas reacciones de química prebiótica de las que hemos hablado antes. Por ejemplo, en las nubes de polvo interestelar, como esta que vemos aquí, en los diminutos granos de polvo están formados básicamente por silicato. Esos granos están formados por silicatos, pero están rodeados por una capa de hielo de agua, de metano, de CO2. Pues cuando incide sobre ellos la luz de las estrellas o otras fuentes de energía, como los rayos cósmicos, pues esas moléculas pueden reaccionar y dar lugar a otras moléculas un poquito más complejas que ya podrían acelerar las reacciones hacia la vida. Continuamente ese polvo está cayendo sobre la Tierra o sobre otros planetas. Entonces, si las condiciones son favorables, pues digamos que estaríamos facilitando el camino para dar los pasos iniciales hacia la vida. Esa sería la primera razón por la cual yo considero que es factible que pueda haber vida en otros lugares. Y es que la disponibilidad de ingredientes no es un factor limitante. Otra razón por la que creo que es factible la vida en otros mundos es porque desde hace ya unos cuantos años conocemos que en nuestro planeta hay microorganismos que son capaces de realizar sus funciones vitales en condiciones muy alejadas de lo que antes se creía que era compatible con la vida. Por ejemplo, se han encontrado microorganismos que pueden vivir en las fuentes hidrotermales donde las temperaturas son de más de 100 grados. También se han encontrado microorganismos bajo los hielos helados de la Antártida o en el desierto de Atacama, donde la humedad es mínima y sabemos que el agua se considera un ingrediente fundamental para la vida, donde además hay una radiación ultravioleta muy intensa y donde además hay unas sales que se llaman percloratos que son muy tóxicas. Pues incluso en esas condiciones tan extremas, la vida es capaz de abrirse camino. Y, como no mencionar, cuando se habla de los extremófilos, a Río Tinto, un lugar que está en Huelva y que es un ecosistema único en nuestro planeta. Y digo único porque Río Tinto es un ecosistema en el que las condiciones extremas, que es pH muy ácido y elevada concentración de metales pesados, que se disuelven precisamente gracias a esa acidez del agua, pues esas condiciones extremas han sido generadas por la propia vida. Los microorganismos de Río Tinto obtienen la energía para sus funciones vitales oxidando la pirita, que es muy abundante en la zona. Y en ese proceso de oxidación de la pirita se produce ácido sulfúrico que acidifica el río. Por tanto, las condiciones extremas son generadas por la propia vida. Y otros microorganismos extremófilos muy importantes de cara a la búsqueda de vida en otros mundos son los microorganismos que viven en las proximidades de las chimeneas volcánicas submarinas, en las profundidades de los océanos. En las profundidades de los océanos, en los lugares donde hay rocas porosas, el agua del mar puede filtrarse hacia hacia el interior de la Tierra y calentarse. Ese agua que se calienta cuando se filtra hacia el núcleo rocoso de nuestro planeta puede volver a emerger si hay fracturas o grietas,
Entonces se forma lo que se llama una chimenea volcánica submarina, que es un lugar por donde emerge agua caliente. Y ese agua caliente puede disolver minerales de las rocas que hay ahí y al estar en disolución, pues se pueden producir reacciones químicas en las que se produce energía. Y esa energía puede ser aprovechada por ciertos microorganismos para eh, realizar sus funciones vitales y constituir la base de una cadena trófica que es totalmente independiente de la luz solar. Muchas veces se oye que la fuente de energía primaria para la vida es la luz solar y nos olvidamos de todos estos microorganismos que obtienen su energía de reacciones químicas inorgánicas. Y esto es importantísimo de cara a buscar vida. De hecho, en las profundidades submarinas no solo hay microorganismos, sino que se han encontrado gigantescos campos de esto que veis en esta otra parte de la diapositiva, que son gusanos tubícolas que pueden llegar a medir 2 metros y que pueden formar campos de metros cuadrados de superficie. Estos gusanos, mediante esto que se ve aquí rojito, esta especie de estructura roja, pues filtran el agua del mar y las moléculas que hay ahí en ese agua del mar, pues son usadas por microorganismos que viven en su interior para crear materia orgánica que es aprovechada para la subsistencia de estos seres que ya son complejos. O sea, ya no estamos hablando de microorganismos, sino de seres mucho más complejos. Quedaros con lo que estoy contando de estas chimeneas volcánicas submarinas, porque va a ser muy útil para entender la posible vida que puede haber bajo los océanos de los satélites helados del sistema solar, como Europa o Encélado, de los cuales hablaremos más adelante. Y la tercera razón, hay más, pero la tercera razón para mí de peso, por la cual creo realmente que sí que puede haber vida en otros mundos, es una razón probabilística, y es la gran cantidad de planetas que hay en el universo. Durante mucho tiempo, nuestro conocimiento del cosmos se limitaba al sistema solar, pero ya se intuía que debía haber mucho más que lo que podíamos detectar con los medios que teníamos. Fue ya en 1995 cuando Michel Mayor y Didier Queloz detectaron el primer planeta extrasolar, es decir, el primer planeta que orbita alrededor de una estrella que no es el Sol, y que además esta estrella era similar en características a nuestro Sol, pero no era el Sol. Desde entonces, desde el año 1995 hasta la fecha, pues se han detectado, igual no estoy actualizada del todo, pero la última cifra que tengo son más de 5.500 planetas extrasolares. Igual hemos llegado ya a los 5.800, no estoy al 100% segura, ¿no? Pero lo que es cierto es que según van avanzando los métodos de detección para estos exoplanetas, pues cada vez iremos detectando más. Al principio se detectaban solo exoplanetas muy grandes, ya vamos comenzando a detectar planetas rocosos más pequeños que quizás tengan características más favorables para la vida. Y lo que me gustaría destacar es que, como ya he dicho, hay del orden de trillones de planetas, números que para nosotros son imposibles de concebir por nuestra mente, ¿no? Pero yo siempre digo, con tantos escenarios, ¿cómo no va a ser posible que nos surja la vida en alguno de ellos? ¿Cuál es el problema? Pues que todos los exoplanetas están muy alejados de nosotros. El más cercano, que es Próxima B, que es un planeta que orbita alrededor de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol, está del orden de 4 años luz de distancia. ¿Eso qué significa? Pues que si viajáramos a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo, pues tardaríamos solo 4 años en llegar. Pero es que estamos muy lejos de alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, con la tecnología actual, pues esos 4 años probablemente se convertirían en miles de años. Es decir, algo que está absolutamente fuera de nuestras posibilidades. Entonces, tenemos que hacer uso de técnicas indirectas que explicaremos muy por encima un poquito más adelante para ver si en esos exoplanetas hay algo que nos indique que pueden albergar vida. Pero como digo, ahí están, son muchísimos y por tanto es fácil que en alguno de ellos se queden las condiciones propicias para la vida. Bien, para dar una respuesta científica a la pregunta que hemos formulado desde el principio y que estamos ya intentando responder, que es la de si hay vida o no fuera de nuestro planeta, pues para darle respuesta surgió la astrobiología, que es una disciplina científica que se nutre de otras muchas disciplinas, digamos que utiliza una aproximación transdisciplinar para dar respuesta a una pregunta compleja, como es el hecho de si hay vida o no fuera de la Tierra. La astrobiología, cuando se define, se dice que es la disciplina que estudia el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo, no en la Tierra.
sino en el universo. Es decir, se ocupa del estudio de la vida en su sentido más amplio, dando cabida a otras posibles vidas que pueda haber en el cosmos. Yo cuando digo que trabajo en el Centro de Astrobiología, pues casi inmediatamente la gente piensa que estoy implicada en alguna misión para buscar vida extraterrestre. Y lo cierto es que, aunque en el Centro de Astrobiología estamos implicados en misiones, efectivamente, pero también realizamos muchísimos estudios sobre la vida terrestre. Yo, por ejemplo, mi especialidad es estudiar cómo funcionan los procesos evolutivos, cómo a partir de un antepasado común la vida se ha podido diversificar para dar lugar a todas las formas que existen actualmente. Y es que únicamente sabiendo las condiciones que favorecen la aparición de la vida y que permiten que la vida pueda persistir a lo largo del tiempo, pues seremos capaces de identificar aquellos lugares del cosmos más propicios para que la vida pueda surgir y pudiendo así focalizar nuestros objetivos. Sin embargo, la astrobiología se topa con un problema, que es que no sabemos ni siquiera definir nuestro objeto de estudio, que es la vida. No sabemos definir la vida. Y no sabemos definirla porque, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, solamente conocemos un ejemplo de vida. No podemos compararlo con otra y, por lo tanto, eso dificulta mucho saber cuáles son las propiedades esenciales que tiene que tener cualquier estructura que pudiéramos encontrar en otro planeta fuera de la Tierra y que no sabemos si es una estructura viva o no. Eso significa pues, que podemos hacer una misión, incluso podemos hacer una misión tripulada a un planeta extraterrestre y podemos analizar, por ejemplo, esto es una recreación artística, pero podríamos ir a este lago que parece de un hidrocarburo, de metano, de algo así, intentar ver qué hay aquí, encontrar algo y no ser capaces de identificarlo como vida. Y es que la vida, aunque ahora mismo en nuestro planeta, que es la única vida que conocemos, siempre procede de la vida, en sus orígenes, al menos una vez, la vida tuvo que tener su origen en la materia inerte. Y esto no es algo que surgiera de repente. Este paso de la materia inerte a la materia viva no es una transición brusca, perdón, sino que es una transición continua. Tuvo lugar a lo largo de cientos de miles o cientos de millones de años, perdón. Y realmente en esta flecha que conecta la materia inerte con la materia viva, somos incapaces de poner una línea divisoria que diga hasta aquí inerte y desde aquí viva, porque yo creo que es fácil de entender que es posible que los primeros seres vivos de nuestro planeta se parecieran más a la materia inerte de la que procedían que a la materia viva que actualmente conocemos. Y es que no podemos con saber cómo eran esos primeros seres vivos que precedieron a la vida que ahora hay en nuestro planeta. No podemos, de eso, no ha quedado rastro de esas primitivas formas de vida, porque en nuestro planeta hay una tectónica de placas que hace que las rocas antiguas, donde podrían haber quedado grabadas esas huellas de esas primeras formas de vida, pues han desaparecido, enterradas de nuevo en el manto terrestre. Por lo tanto, no conocemos cómo eran las formas de vida más primitivas en la Tierra. Lo que conocemos ya son formas de vida avanzadas, digamos, ¿no? Entonces, esto dificulta mucho saber qué es lo que estamos buscando. Y como digo, lo que necesitamos es saber qué es lo esencial de la vida, lo que tiene que estar presente en la vida terrestre y la vida extraterrestre y diferenciarlo de las propiedades particulares que es seguro que adoptará la vida en cada planeta. Cuando uno se plantea esta cuestión, pues puede pensar que una forma de captar lo esencial de la vida es decir, vale, pues puesto que ya hemos visto que la vida en la Tierra se manifiesta en una amplísima diversidad de formas, pues podemos analizar todas esas especies que hay en nuestro planeta y ver qué tienen en común. Y pensar, bueno, pues lo que tengan en común probablemente será lo esencial de la vida. Pero, ¿qué nos encontramos? Pues que cuando hacemos ese ejercicio y lo hacemos a nivel molecular, algo que solo ha sido posible desde la primera mitad la segunda mitad, perdón, del siglo pasado, que es cuando las técnicas de biología molecular dieron un avance tremendo, pues lo que nos encontramos es que todos los seres vivos estamos formados por el mismo tipo de moléculas. Todos estamos formados por cuatro moléculas fundamentales, que son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Todos tenemos una organización en células. Algunos seres vivos están formados por una única célula y otros tenemos estructuras corporales que están formadas
por billones de células, como el ser humano, ¿no? Y sorprendentemente, en el interior de las células de todos los organismos, sea una bacteria, sea un gusano o sea un ser humano, pues ocurren reacciones, las reacciones del metabolismo, que son muy parecidas en todos. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Este elevadísimo grado de similitud a nivel molecular entre los seres vivos. Pues lo que nos está indicando es que toda la vida que existe en la Tierra tiene el mismo origen. Es decir, todas las especies, absolutamente todas, procedemos de un antepasado común que solemos denominar LUCA, de las siglas de Last Universal Common Ancestor, que a lo largo de la evolución se ha ido diversificando para dar lugar a toda la vida que existe actualmente en la Tierra. Esto, que es algo maravilloso, por decir, nos hermana a todos los seres vivos de la Tierra, ¿no? Pero también nos complica mucho el encontrar esas propiedades esenciales de la vida, porque podría ser que lo que consideramos esencial porque es común a todas las formas de vida, sea común simplemente porque lo hemos ido heredando a lo largo de la evolución de ese antepasado que tenemos todos. Es decir, sea una característica heredada, pero no una característica esencial de la vida. Bueno, a pesar de estas dificultades, sí que es cierto que la mayoría de los científicos que estudiamos la vida, estamos de acuerdo en que para que la vida sea considerada vida, tiene que llevar a cabo varios procesos que podemos considerar esenciales. El primero del todo de todos estos procesos es el metabolismo. Todos los seres vivos, absolutamente todos, llevan a cabo una transformación de la materia y energía externas para conseguir materia y energía que sea utilizable por ellos para sus procesos vitales. ¿Cuál es la fuente de energía principal en nuestro planeta? Pues la energía solar. Los seres vivos que llamamos productores primarios, que básicamente son las plantas, consiguen transformar la energía solar y el CO2 atmosféricos en materia orgánica, productos de carbono como glucosa, que contienen energía química que ya sí que es aprovechable por la vida. Nosotros no podemos utilizar directamente los fotones, pero sí esa energía de los fotones cuando es transformada en la energía almacenada en los enlaces de esos compuestos orgánicos que forman la parte de la vida. Y a lo largo de esta pirámide alimenticia, a lo largo de las cadenas tróficas, pues esta energía que ha sido producida por las plantas, pues esta va a ser consumida por el resto de los seres vivos, va, va a ser transformada y para realizar pues, sus funciones vitales, como digo. Pero básicamente tenemos la energía solar como principal fuente de energía. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que todos los seres vivos tenemos que transformar la energía, si no estaríamos muertos. O sea, cuando un ser vivo muere, las funciones metabólicas se detienen absolutamente. Pero eso no quiere decir que en cualquier lugar del universo todos los seres vivos tengan que utilizar la energía de una estrella para crear energía química aprovechable por la vida. En el universo hay otras muchas fuentes de energía. Aquí he indicado tres: la gravedad, las mareas, el calor, pero hay más fuentes de energía. Estaría, por ejemplo, la energía eólica y otras más que seguro que se os ocurren. Entonces, no sabemos cómo podría ser el proceso de transformación de estas fuentes de energía en energía utilizable por la vida, pero es que la fotosíntesis, que es como se transforma la energía solar en energía química de los seres vivos, es un proceso muy, muy complejo. Cuando uno lo estudia en biología, dice, madre mía, ¿cómo ha sido posible que los seres vivos hayan conseguido encadenar todas estas reacciones que funcionen de forma correcta para llevar a cabo esto? Pues si eso ha sido posible en la vida terrestre, pues tenemos que pensar que quizás en otros lugares sea posible el uso de otras fuentes de energía. Es decir, lo esencial es utilizar una fuente de energía externa, pero esa fuente de energía puede ser otra diferente. De hecho, en nuestro planeta, a pesar de que he dicho que la fuente de energía fundamental es la luz solar, ya he hablado de esos microorganismos que utilizan reacciones químicas inorgánicas que ocurren en el medio externo y que pueden acoplar a su metabolismo para aprovechar la energía esa que se está produciendo, ¿no? Bien, el metabolismo, para ser realizado, necesita que haya una información heredable. Yo creo que no es ningún secreto, se oye continuamente, los seres vivos somos información. Necesitamos una información que utilizamos pues, para saber cuánto tiene que funcionar cada reacción metabólica, para poder sintetizar
las moléculas que catalizan esas reacciones metabólicas también. La información también es necesaria para saber cómo una célula tiene que sintetizar sus componentes o, en el caso de los organismos complejos, para saber cómo, a partir de un cigoto, que sería, por ejemplo, un espermatozoide y un óvulo que se juntan para formar una primera célula, cómo a partir de esa primera célula pues, se forma un organismo complejo como un ser humano, ¿no? La información en los seres vivos terrestres siempre se almacena en el ADN, que como yo creo que todos sabemos, es una molécula en forma de doble hélice y cada una de esas cadenas que componen la doble hélice está formada por unas unidades más simples, que son los que llamamos nucleótidos, y que son de 4 tipos que llamamos por su inicial: adenina, timina, citosina y guanina. Bien, pues el orden en el que se disponen los nucleótidos en esa cadena de ADN es lo que determina la información que contiene esa molécula. Del mismo modo que el orden en el que se disponen las sílabas en las palabras y las palabras en las frases determina la información que yo transmito cuando estoy hablando o cuando escribo un texto. Por lo mismo sucede con el ADN. Lo que pasa es que a diferencia de las palabras y los idiomas que pueden existir, de hecho existen muchos, la información, el código utilizado por el ADN para almacenar la información es universal. Es decir, este orden significa lo mismo en una bacteria que en un ser humano. Y eso es una prueba irrefutable de que toda la vida terrestre procede de un antepasado común. ¿Quiere esto decir, nuevamente planteo la pregunta, de que cualquier vida que encontremos fuera de la Tierra va a tener que tener ADN para almacenar su información genética? Pues probablemente no. Yo creo que a cualquiera se le pueden ocurrir otros polímeros y de hecho en los inicios de la vida en la Tierra probablemente hubo otros muchos polímeros que pudieron almacenar información genética y pues lo que yo creo que necesitamos es imaginación para saber qué otras formas podrían utilizar otras vidas para almacenar la información. De hecho, todos llevamos ahora móviles, utilizamos ordenadores donde la información se almacena en un código binario que la vida no ha utilizado ese tipo de código, pero en otro lugar porque podría ser que lo utilizara, ¿no? La información tiene que ser heredable, porque si no, desaparecería y tendría la vida que empezar de cero otra vez. Para ser heredable, para poder ser transmitida a las generaciones siguientes, se tiene que copiar. Y en ese proceso de copia se producen mutaciones. Las mutaciones no son más que errores en ese proceso de copia, es decir, esas letras que formaban la molécula de ADN, pues a veces en lugar de copiarse correctamente, se copian incorrectamente y donde debía haber una A, pues por ejemplo hay una G. Eso significa que cambia el significado y eso hace que las poblaciones de organismos sean diversas y puedan actuar la selección natural. Y eso es lo que facilita que a lo largo de la historia de la vida haya evolucionado y se haya podido ir adaptando a un medio cambiante. También la evolución ha facilitado que la vida haya podido conquistar nuevos nichos ecológicos. Es decir, que ahora mismo prácticamente todos los lugares de nuestro planeta han sido conquistados por la vida. La vida también se ha diversificado a partir de un antepasado común, un único antepasado, pues la vida ha dado lugar a toda esa miríada de especies que ahora mismo pueblan la Tierra. Y la vida, además, gracias a la evolución, ha ido aumentando en complejidad. Ha ido pasando de células muy simples, de organismos formados por una única célula muy simple, a organismos formados por una célula ya más compleja, y luego después a organismos ya multicelulares, con tejidos y órganos diferenciados, como podemos ser los seres humanos. Es decir, tenemos ya la tercera propiedad de la vida, que sería la evolución. Y ya por último, la cuarta propiedad que me gusta mencionar, que quizás parezca la menos importante, pero es fundamental, es que la vida necesita un compartimento. Porque si las moléculas que forman la vida, es decir, las moléculas informativas, las moléculas que llevan a cabo el metabolismo, no estuvieran en un compartimento, pues rápidamente se dispersarían en el medio y no habría forma de realizar ninguna reacción química que llevara esas estructuras a adquirir mayor complejidad ni a sostenerse en el tiempo. Ahora mismo el compartimento de nuestras células son las membranas plasmáticas, que no voy a entrar en cómo son unas estructuras muy complejas, pero probablemente la vida en sus orígenes pues utilizara compartimentos más sencillos. Se habla a veces de que en los orígenes la vida pudo utilizar
pequeñas cavidades de las rocas para reunir ahí las moléculas que pudieron dar lugar a los sistemas vivos más primitivos. Y en otros planetas, pues, probablemente estas estructuras, pues a lo mejor no tienen nada que ver con las membranas de las células de la vida terrestre. Igual son membranas distintas, pero lo que sí que es fundamental es que tiene que haber un compartimento. Por tanto, podemos decir que las propiedades que tienen todos los seres vivos terrestres y que consideramos esenciales que deben de tener también los seres vivos extraterrestres que podamos encontrar, es que tienen que transformar la energía, tienen que almacenar información, tienen que evolucionar y estar limitados por un compartimento. De modo que podemos definir la vida como un sistema transformador de energía con una base genética que permite su evolución. La pregunta es si podremos encontrar seres en otros planetas que se puedan ajustar a esta definición. Y como he dicho, pues yo pienso que sí que es posible. El reto ahora es cómo los buscamos. Bueno, pues para buscarlos, yo creo que todos tenemos en mente las estrategias que se están utilizando. Pues estamos enviando telescopios espaciales como el James Webb que vemos aquí, que está analizando la atmósfera de planetas extrasolares para ver si allí hay moléculas que puedan ser indicadores de vida. Se están mandando orbitadores que están girando alrededor, por ejemplo, de Marte y están analizando, pues, están cartografiando la superficie del planeta, analizando su atmósfera y buscando signos de vida también. Se están enviando en el sistema solar, esto solo es posible en el sistema solar, rovers y landers que están analizando la superficie de ese planeta. Y también estamos haciendo experimentos en Tierra. Esto es una cámara de simulación de ambientes planetarios que hay en el Centro de Astrobiología, que lo que hace es, primero hace ultra alto vacío en una cámara, y en esa cámara, una vez que se ha eliminado toda la atmósfera terrestre, se recrea la atmósfera, por ejemplo, de Marte, y se introduce también una fuente de radiación similar a la que puede estar incidiendo sobre la superficie de Marte. Ahí se pueden meter estructuras, bacterias o estructuras que forman la vida terrestre y ver cómo se comportan en ese ambiente extraterrestre, ¿no? Lo que más información nos está dando ahora mismo son los rovers que hay sobre la superficie de Marte, porque estos rovers van equipados con instrumentos robotizados que pueden analizar las rocas, analizar parámetros meteorológicos como la temperatura, la humedad. Están, digamos, llevando a cabo análisis muy precisos, perdón, y lo más importante de cara a lo que estamos hablando en esta charla, están buscando signos de vida o lo que llamamos biomarcadores. Un biomarcador no es más que un elemento, una molécula, una estructura o un proceso que puede ser usado como evidencia de vida pasada o presente y, lo más importante y lo más difícil, para ser un buen biomarcador es fundamental que no pueda tener su origen en procesos abióticos. Por ejemplo, un biomarcador sería un trozo de hueso o una concha, porque son estructuras muy complejas que no se pueden originar fuera de la vida. Pero, desde luego, en lo que llevamos explorado de la superficie de Marte, no se han encontrado estructuras como estas. Entonces, ¿qué es lo que vamos buscando, por ejemplo, con los rovers que estamos enviando a Marte? Pues estamos buscando, por ejemplo, microfósiles, es decir, estructuras como estas que nos recuerdan a bacterias terrestres fosilizadas. Esto, aunque se detecte, también es muy difícil decidir si es un signo de vida o no. Y un ejemplo lo tenemos con todo el revuelo que se formó cuando se analizó un meteorito que cayó en la Antártida y que se encontró en el año 1984, que es el meteorito ALH 84001. Este meteorito, cuando se analizó, se vio rápidamente que por la composición de los gases que había en su interior, era un meteorito, era una roca marciana, vamos, se vio. Y se encontró que había como gránulos de carbonato, que solamente se forman si esa roca ha sido infiltrada por agua, lo cual ya nos estaba indicando que Marte había tenido en épocas antiguas agua, y si hay agua, pues ya eso nos hace pensar que puede haber vida. Además, se encontraron moléculas orgánicas, es decir, empezaban a acumularse pruebas de que quizás este meteorito nos estaba trayendo signos de vida marciana. Y ya lo más sorprendente fueron, esto es una fotografía al microscopio electrónico de ese meteorito, pues estructuras como estas que, como digo, recuerdan mucho a las bacterias terrestres.
Y en el año 1996, creo que fue, pues la NASA hizo un anuncio de que se habían encontrado signos de vida pasada en Marte. Sin embargo, pues rápidamente en muchos laboratorios empezaron a hacer estudios para ver si realmente estas estructuras, de forma inequívoca, podían ser interpretadas como un signo de vida pasada en Marte. Y lo que se vio es que no, que también se podían formar por procesos geológicos o por procesos químicos. Y a día de hoy, pues prácticamente nadie cree que estas estructuras que se han encontrado en el meteorito ALH 84001 sean restos de vida marciana. Pero me gusta poner esta foto porque ilustra las dificultades para buscar vida en otros lugares fuera de la Tierra. También se pueden encontrar estructuras formadas por la vida. Esto es una fotografía, esto ya es terrestre, de lo que se llaman estromatolitos, que son láminas de microorganismos depositadas una sobre otra y que se han fosilizado. Cuando se habla de los signos de vida más antiguos encontrados en la Tierra, pues nos estamos refiriendo, en un caso, a estromatolitos encontrados en Australia y que tienen una antigüedad de 3.500 millones de años, y también a microfósiles encontrados en roca, algo que sería similar a esto, encontrados en rocas de Sudáfrica, también con una antigüedad de 3.500 millones de años. La vida tuvo que surgir antes, porque esto ya son células bacterianas que ya tienen su complejidad, pero de eso no tenemos restos. No tenemos restos, por así decir, que sean células. Tenemos evidencias más indirectas que contaré después. Y el Marte también lo que buscamos, sobre todo, son biomarcadores moleculares, es decir, macromoléculas biológicas o, sobre todo, los productos de su degradación química. Porque las macromoléculas biológicas son poco estables, pero los productos de su degradación, lo que se llaman fósiles moleculares, pueden ser estables por mucho más tiempo. Y en ese sentido, los fósiles moleculares que más importancia se dan porque son más estables son los lípidos, los fósiles que dejan los lípidos. En el Centro de Astrobiología también estamos desarrollando un instrumento que se llama SOLID, que son las siglas de Science of Life, perdón, Detector, que consiste en algo similar a los chips de anticuerpos que se utilizaban para ver si teníamos anticuerpos frente al COVID durante la pandemia, ¿no? Básicamente, en este instrumento, que pretendemos mandar a Marte algún día, lo que tenemos son un chip en el que se han depositado anticuerpos frente a muchísimas moléculas similares a las que conforman la vida terrestre. Lo que se pretende es que este chip, si llega a Marte, pues sea capaz, bueno, iría en un instrumento más complejo que cogería una muestra del suelo de Marte, la procesaría y pondría en contacto las moléculas de ese suelo con los anticuerpos que hay sobre el chip. Si alguno de ellos reacciona, se quedaría unido el anticuerpo y a continuación se añadiría un segundo anticuerpo, que es este que vemos aquí, que está marcado con una molécula fluorescente que daría una señal y nos indicaría que en el suelo de Marte hay una molécula que ha sido reconocida por ese anticuerpo que hemos diseñado aquí en la Tierra. Y nos estaría indicando que hay una molécula similar a a una molécula de la vida terrestre. El problema de SOLID y el problema de este chip es que está muy dirigido hacia moléculas de la vida terrestre. Algo que es negativo, obviamente, pero que es muy difícil de solucionar porque solamente conocemos la vida terrestre y es muy difícil diseñar algo para encontrar un tipo de vida que no conocemos cómo es. Otras evidencias moleculares de que ha habido vida o que puede haber vida en un planeta es, por ejemplo, los desequilibrios quirales, porque una molécula quiral es una molécula que puede existir en dos conformaciones espaciales diferentes, pero que tienen la misma estructura química, como esto que vemos aquí que corresponde a los aminoácidos. Vemos que son moléculas con la misma estructura química, pero una está orientada de una forma y la otra de la forma contraria. Si estas moléculas se formaran por síntesis química, que no tuviera que ver con la vida, se formaría aproximadamente el 50% de una molécula y el 50% de la otra. Sin embargo, la vida suele preferir el uso de uno de estos isómeros respecto al otro. Por ejemplo, en el caso de los aminoácidos, la vida siempre utiliza los L-aminoácidos. Por tanto, si en un planeta encontramos, analizando una muestra, encontramos que hay un desequilibrio hacia una muestra, hacia un estereoisómero, perdón, pues
Eso sería un indicador muy fuerte de que hay vida, ¿vale? No voy a entrar ya en todo lo demás que tengo ahí porque ya creo que me estoy retrasando un poquito y voy a ir un poquito más rápido. Todo esto, como digo, es cuando podemos llegar a un planeta, enviar un rover y analizar lo que hay en el suelo de ese planeta, ¿no? O en la atmósfera. Pero ¿cómo buscamos vida en los exoplanetas? Algo que ahora está saliendo continuamente en las noticias. Se ha localizado vapor de agua en tal exoplaneta que está a no sé cuántos años luz, o se ha detectado tal molécula en otro que está también muy lejos, ¿no? Pues estudiando su atmósfera y viendo qué moléculas puede contener e intentando entender si esas moléculas nos están aportando una evidencia de que no deberían estar ahí a no ser que haya una fuente continua de transmisión que podría ser la vida. Por ejemplo, imaginemos que una civilización extraterrestre muy lejana está utilizando esta misma técnica y está analizando la atmósfera terrestre. ¿Qué moléculas encontraría que le llamarían la atención? Pues se encontraría, por ejemplo, el oxígeno, el ozono y el metano. El oxígeno en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra, pues básicamente procede de la fotosíntesis que realizan las plantas y algunas bacterias. Este oxígeno, cuando sobre él incide la luz ultravioleta, pues se transforma en ozono, que también se considera un biomarcador, ¿no? Sin embargo, es muy difícil asegurar que la detección de oxígeno sea un signo de vida irrefutable, ¿no? Porque el oxígeno también se puede generar en la atmósfera por la fotodisociación del agua. Y si no encontramos oxígeno, tampoco es un signo de que en ese planeta no haya vida, porque de hecho, durante muchísimos años la vida terrestre no producía oxígeno. Entonces, en la atmósfera de la Tierra no había oxígeno. Puede haber vida que llamamos anaerobia, que se desarrolla en total ausencia de oxígeno. Entonces, digamos que todos estos métodos de detección de la atmósfera nos plantean muchísimos problemas. Es muy difícil decidir que una molécula que encontramos en la atmósfera de un exoplaneta es un signo claro de vida. Lo mismo nos sucede con el metano. En la atmósfera terrestre, el metano que existe básicamente procede de gases que se generan durante la digestión de los alimentos, de la descomposición de la materia orgánica y también es producido por algunas bacterias que llamamos metanógenas. Pero el metano también se puede producir por procesos geológicos o químicos que nada tienen que ver con la vida. Por tanto, encontrar estos gases en la atmósfera de un exoplaneta, pues sí, es cierto que nos alentaría a seguir buscando, pero no podemos decir que hemos encontrado vida en ese exoplaneta. ¿Qué sería quizás una prueba más clara? Pues si, por ejemplo, encontramos oxígeno y metano, como sucede en la atmósfera terrestre, porque son dos gases, uno muy oxidante y otro muy reductor, que rápidamente se combinarían. En el caso del oxígeno y el metano se formaría CO2 y agua. La presencia simultánea de ambos, pues indica que se están produciendo de forma continua y eso puede ser un signo de que esa producción es debida a la vida. ¿Y cómo buscamos vida inteligente? Pues lógicamente, si los exoplanetas están tan lejos, pues la vida inteligente tenemos que buscarla intentando detectar señales que viajen lo más rápido posible, que es la velocidad de la luz. Entonces, lo que se intenta detectar son señales electromagnéticas que no tengan su origen en fenómenos naturales. Y hasta ahora, aunque hay proyectos como el proyecto SETI que llevan ya muchísimos años intentando detectar señales electromagnéticas que pudieran indicarnos la existencia de una civilización extraterrestre, lo cierto es que hasta ahora no hemos encontrado nada que nos indique la existencia de esas civilizaciones. Algo, por otro lado, que no es raro, como veremos al final de la charla. Bien, aun sin encontrar ningún biomarcador, podemos plantearnos si un planeta es habitable o no. Y para eso tenemos que dar respuesta a la pregunta de qué necesita la vida. La vida necesita una fuente de energía, que ya hemos visto que son muy abundantes en el universo. Necesita elementos químicos con los que construir las moléculas biológicas. En la vida terrestre, los elementos más abundantes de la vida son esos que veis ahí. Y sobre todo el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son elementos que también son muy abundantes en el universo. Y luego la vida necesita un solvente porque las reacciones del metabolismo se tienen que llevar a cabo en un medio líquido. Hay más razones para necesitar un solvente, pero la más importante es esa. Y hoy por hoy el mejor solvente que consideramos para que pueda ocurrir un metabolismo es el agua, aunque no se descarta
totalmente que pueda haber otros solventes que también puedan facilitar la vida en lugares con condiciones ambientales muy distintas de la terrestre. Ahora mismo se define la zona de habitabilidad de una estrella como la región alrededor de la misma en la que los planetas asociados pueden mantener agua líquida de forma estable sobre su superficie. Si pensamos en nuestro Sol, pues ahora mismo el único planeta que está en la zona de habitabilidad es la Tierra. Venus hace años también estuvo en la zona de habitabilidad. Pero ¿qué le sucedió a Venus? Venus tiene una atmósfera muy, muy densa que hace que tenga un efecto invernadero muy grande y entonces el calor que recibe del Sol no escapa, con lo cual la temperatura en su superficie es altísima. Creo que es del orden de, bueno, no voy a decir un número exacto, pero sí del orden de más de 400 grados. Eso, pues, es casi incompatible con la existencia de moléculas estables, como tienen que ser las moléculas biológicas, ¿no? A Marte le sucede lo contrario, tiene una atmósfera muy tenue y eso hace que no tenga apenas efecto invernadero, no pueda retener el calor que recibe del Sol y por tanto se enfría. Es un planeta muy frío, su temperatura media es de menos 55 grados y en esas condiciones pues el agua se congela y también es un planeta que en superficie pues no es apto para la vida. Sin embargo, ¿dónde estamos buscando vida? Pues estamos buscando vida en Marte, estamos buscando vida en Europa, que está todavía más lejos del Sol, que es un satélite, Europa es un satélite de Júpiter. Pensamos que puede haber quizás vida o precursores de vida en Titán, que es un satélite de Saturno con unas temperaturas muy, muy frías, o en Encélado, que también tiene unas temperaturas muy frías. ¿Por qué buscamos vida en estos lugares si están fuera de la zona de habitabilidad del Sol, tal y como la hemos definido? Pues en Marte estamos buscando vida, pero la estamos buscando en el subsuelo, porque como veremos ahora, el subsuelo de Marte, por las condiciones de presión, la posible cercanía a alguna fuente de calor interno, pues puede tener lugares donde existan quizás no grandes depósitos de agua, pero sí rocas empapadas en agua que puedan facilitar el desarrollo o la permanencia de formas simples de vida. Europa, Titán y Encélado son lugares que tienen gigantescos océanos de agua líquida bajo su superficie helada. ¿Cómo mantienen ese agua líquida? Pues porque estos satélites giran alrededor de gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, y estos gigantes gaseosos ejercen una atracción gravitatoria muy fuerte sobre sus satélites, de forma que al igual que en la Tierra, la atracción de la Luna es capaz de levantar los océanos en el fenómeno de las mareas, pues Júpiter, por ejemplo, la atracción que ejerce sobre Europa, al ser un planeta tan grande, es capaz de levantar la corteza helada de Europa, es capaz de deformarla. Y en ese proceso se genera calor que puede mantener en estado líquido ese gigantesco océano que existe bajo la superficie de Europa. Esta es la razón por la que buscamos vida en estos lugares. Sin embargo, a pesar de lo que estoy diciendo, yo creo que, yo cuando era pequeña, siempre que se hablaba de vida fuera de la Tierra, se hablaba genéricamente de los marcianos y hubo una época en la que yo creo que se creía que Marte podía tener vida. Sin embargo, la primera misión que se envió a Marte, la Mariner 4, la primera misión que nos devolvió imágenes de la superficie de Marte, lo que nos mostró fue algo como esto, un lugar prácticamente desértico en el que desde luego no parecía que hubiera ningún signo de vida. Sin embargo, misiones posteriores lo que nos han mostrado es que Marte no siempre fue un desierto. Hay orbitadores que han podido mandarnos fotos en las que se ven gigantescas redes fluviales que surcan todo el planeta. También luego los rovers que se han enviado a Marte nos han mostrado la existencia de rocas como la hematita, la jarosita, ciertos yesos, que al menos en la Tierra se forman siempre en condiciones de humedad. Incluso los rovers como Curiosity o Perseverance, que es el que está ahora operativo, el último que se ha mandado de la NASA, lo que nos han mostrado también es que hay materia orgánica en la superficie de Marte. Es decir, todo esto lo que nos está indicando es que Marte, quizás en sus inicios, que se formó al mismo tiempo que la Tierra, pues probablemente tenía una atmósfera densa debido a las emanaciones que surgían de los volcanes, y esa atmósfera densa podía generar un efecto invernadero que elevaba la temperatura de la superficie de Marte y permitía que hubiera agua líquida sobre el planeta. Lo que no sabemos es cuánto tiempo estuvo fluyendo ese agua.
y si ese tiempo fue suficiente para que todos los procesos que pueden dar lugar a la aparición de la vida tuvieran lugar en Marte. ¿Qué le pasó a Marte para que cambiara tanto y se convirtiera en el desierto helado que vemos ahora? Pues Marte es un planeta más pequeño que la Tierra, entonces se enfrió más rápidamente y parece que se llegó a enfriar incluso su núcleo. ¿Y eso qué consecuencias ha tenido sobre Marte? Pues que al enfriarse su núcleo perdió su campo magnético. En la Tierra tenemos un campo magnético debido a que tenemos un núcleo interno fluido y debido al movimiento de rotación de la Tierra, ese núcleo metálico girando, pues genera un campo magnético que nos protege, por ejemplo, del viento solar, que es una corriente de partículas cargadas que procede del Sol, básicamente protones y núcleos de helio. Pero este campo magnético terrestre también nos protege de los rayos cósmicos que se originan en las explosiones de supernovas y que corresponden ya a núcleos de elementos más pesados y que son terriblemente dañinos para la vida. Marte, sin embargo, perdió el campo magnético. Al perder el campo magnético, perdió su atmósfera, que fue barrida por el viento solar, y entonces Marte se enfrió, porque en ausencia de atmósfera no puede generar ese efecto invernadero tan importante. Ahora mismo, como ya he dicho, la temperatura media en la superficie de Marte es de -55 grados. A veces en verano puede llegar en algunos lugares incluso a 10, 15 grados, pero es que por la noche vuelve a bajar a -70 o de ese orden, con lo cual pues, son condiciones incompatibles con la vida. Y además no tiene protección frente a a la radiación ultravioleta. Tampoco tiene protección, como he dicho, frente a los rayos cósmicos, que son muchísimo más dañinos que la radiación ultravioleta y son capaces de destruir casi cualquier molécula de las que componen la vida. Pero si Marte tuvo agua en el pasado, si tuvo abundante agua, yo creo que la pregunta obvia es ¿dónde se ha ido ese agua? ¿Dónde ha ido a parar el agua de Marte? Una posibilidad es que se congelara en forma de hielo, y de hecho en el polo norte de Marte hay abundante hielo de agua. También hay muchos cráteres que se han encontrado que contienen agua helada. Otra posibilidad es que escapara al espacio en forma de vapor de agua y que se dispersara en el espacio. Ese agua ya es irrecuperable. Pero hay otra posibilidad muy interesante de cara a la posibilidad de vida en Marte, y es que ese agua se filtrara al subsuelo y que esté allí formando o depósitos o empapando rocas, y no necesitamos tener grandes océanos para que exista vida. Basta con que haya rocas empapadas en agua para que puedan tener lugar esas reacciones químicas inorgánicas que podrían ser aprovechadas por microorganismos para desarrollar su metabolismo. De hecho, en la Tierra se cree que la mayor diversidad biológica que está todavía por descubrir está en el subsuelo, en lugares donde no hay grandes depósitos de agua, sino simplemente rocas que están empapadas en agua, ¿no? Que hay esa interfaz agua-roca que puede ser fundamental para la vida. Y de hecho, en los últimos años, la sonda Mars Express de la ESA ha podido detectar, frente a un radar, utilizando un radar que tiene la sonda, la presencia de agua subterránea en algunos lugares de Marte. Por tanto, si hay vida en Marte, lo más probable es que esté en el subsuelo, que es donde hay que ir a buscar vida en Marte, porque allí puede haber agua líquida. En el subsuelo, además, hay protección frente a la radiación ultravioleta y frente a los rayos cósmicos. Para los rayos cósmicos, para tener protección frente a ellos, se necesita que la vida esté al menos a 1 metro de profundidad. Y todavía no se ha profundizado esa distancia en Marte. Los rovers que hay ahora mismo están, como si dijéramos, arañando la superficie, pero no están profundizando 1 metro. El rover que está previsto que haga un agujero de una profundidad de 1 metro, donde podría haber rocas que podrían contener signos de vida, es el rover de la misión ESOMARS 2020, una misión que por circunstancias diversas se ha ido retrasando y que ahora está previsto que llegue a Marte en 2028. Ojalá que llegue y el rover que tiene, que es el rover que se llama Rosalind Franklin, pueda utilizar el taladro con el que va equipado para hacer ese agujero en el suelo de Marte y extraer muestras que luego puedan ser analizadas para buscar esos signos de vida que estamos deseando encontrar. Y luego, ya en el sistema solar, hemos hablado de los mundos helados del sistema solar. Ya los he mencionado: Europa, Encélado, Titán y otros, hay más. Pero estos son los tres en los que más estamos dirigiendo nuestros esfuerzos para buscar vida. Ya he dicho las razones por las que en estos lugares pueden mantenerse gigantescos océanos bajo la superficie. Europa, por poner un ejemplo, bajo una corteza de 10 kilómetros de espesor,
contiene un océano de unos 100 kilómetros de profundidad. Para darnos cuenta de lo que significa esto, Europa tiene un tamaño aproximadamente como el de nuestra Luna y contiene bastante más agua que todos los océanos terrestres. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, en Europa y en Encélado? Pues lo que sucede es algo similar a lo que he contado cuando he hablado de las chimeneas volcánicas submarinas terrestres, que el agua se puede filtrar al interior del núcleo rocoso del planeta, donde puede quedar, perdón, del satélite en este caso, donde puede quedar calor residual de su formación. Entonces, ese agua se calentaría, volvería a surgir en grietas y fracturas y podría dar lugar a reacciones químicas que podrían ser utilizadas por bacterias o seres similares a las bacterias terrestres, pero que estarían en las profundidades de esos océanos que hay en Europa o en Célado. De hecho, ese calentamiento de mareas que se produce en Europa y en Encélado, sobre todo en Encélado, perdón, provoca que el agua surja en forma de gigantescos géiseres, que el agua de este océano se proyecte hacia el exterior de la Luna. Y en este agua, que ha podido ser analizado en el caso de Encélado por la sonda Cassini, se han detectado moléculas orgánicas, moléculas que podrían dar lugar a la vida. Es decir, que tanto Europa como Encélado, y también Titán, pero ya no voy a entrar en él, son lugares muy prometedores para que la vida o bien se esté abriendo camino o haya surgido ya. Bien, ya para acabar, visto lo visto, la vida que más posibilidades tenemos de encontrar ahora mismo, pues será microscópica y probablemente esté bajo la superficie, bien en esas lunas heladas o bien bajo la superficie de Marte. Eso puede suponer una decepción en el sentido de que a todos nos haría ilusión contactar con una civilización inteligente con la que poder comunicarnos. Sin embargo, a pesar de esa especie de chasco que parece ser decir, "Buah, tanto para encontrar una bacteria, ¿no?", pues sería, yo creo que uno de los logros más grandes de la humanidad a nivel de ampliar nuestro conocimiento, porque eso nos permitiría comparar vidas con dos orígenes distintos. Por un lado, la vida terrestre, que como hemos dicho, tiene su origen toda en ese antepasado común, y vida con otro origen. Y ya comparando las propiedades que tienen en común esas dos formas de vida, sí podríamos por fin saber cuáles son las propiedades esenciales de la vida. Yo creo que eso sería un avance grandísimo para entender cuál es el significado de la vida en el universo. Como he dicho, es muy difícil que encontremos vida compleja, porque la evolución de la complejidad requiere mucho tiempo. Durante la historia de nuestro planeta, la historia de la vida en la Tierra, si la pusiéramos en una flecha del tiempo, pues veríamos que la mayor parte de nuestra historia ha estado dominada por los microorganismos. Y de hecho ahora mismo siguen siendo los seres vivos más abundantes y los que probablemente sobrevivan si hay un desastre global. Por tanto, esa aparición de complejidad, pues puede que no llegue a darse, ¿no? En la Tierra quizás se ha dado por una serie de circunstancias, pero puede que en otros planetas pues se queden con la vida microbiana y no pasaría nada, seguiría siendo vida. Por otro lado, para detectarla, el problema es que tenemos que coincidir en el tiempo y estar a la distancia adecuada de otra civilización que esté en condiciones bien de enviar señales de su existencia para que nosotros las detectemos o de reconocer señales de la nuestra. Y eso, con las grandes distancias que hay en el universo y lo que tarda en aparecer una civilización inteligente, pues puede ser que aunque exista, nunca lleguen a coincidir en el tiempo y nunca podamos comunicarnos, ¿no? Porque aparte de que la vida compleja, como he dicho al principio, tarda mucho tiempo en aparecer, lo que no sabemos es cuánto tiempo puede perdurar. La única vida que conocemos es la de la Tierra, ¿no? Pero no sabemos cuánto tiempo puede perdurar la vida compleja en la Tierra. Lo que estamos viendo ahora es una situación de cambio climático, de cambio en muchos parámetros que son los que sostienen esa complejidad de la vida y podría ser que al cabo de un tiempo, no corto, pero al cabo de un tiempo, sí corto a escalas planetarias, pues esa vida desaparezca y nuestro planeta nuevamente vuelva a estar dominado por la vida más simple. Por lo tanto, estas son las razones por las que yo creo que es muy difícil que encontremos vida inteligente, aunque no niego que pueda existir en otros lugares. Lo que sí me parece difícil es que podamos comunicarnos. Como se dice, no es que estemos solos, es que probablemente nuestros compañeros
estén muy lejos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Creo que me he enrollado un poquito más de la cuenta, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues yo encantada de responderlas. Y ahora, los que queráis hacer alguna pregunta, por favor, escribidla en el chat. Me enrollo Y tanto que al final dejo sin preguntas muchas veces. no sé si Fernando tendrá algo que decir, pero tiene el micrófono cerrado. Bueno, mientras se van formulando Veo preguntas, aquí una pregunta en el chat que dice, si en la Tierra hay 8 millones de especies biológicas, ¿por qué solo el ser humano tiene inteligencia? ¿Es solo un salto evolutivo o cómo se interpreta eso? La verdad es que hay muchísimos saltos evolutivos, como dice la persona que pregunta, José Manuel me parece que son muy difíciles de saber cómo se han producido. Se llaman las grandes transiciones evolutivas. Por ejemplo, cómo se pasó de las células más simples a la aparición de las células complejas que forman, pues, por ejemplo, el cuerpo de los seres humanos, las células que llamamos eucarióticas. Desconocemos mucho cómo se ha producido. Para que aparezca la inteligencia, primero ha tenido que producirse otros muchos saltos previos. Y ha tenido que darse el salto a producirse un cerebro en el que hay neuronas conectadas, transmitiendo impulsos nerviosos que cristalicen en esa capacidad de pensar, en esa capacidad de razonar, pero realmente cómo se ha producido eso lo desconocemos, o sea, o al menos yo lo desconozco. No sé si algún neurobiólogo probablemente sabría más. Eh, He dicho que el ser humano es la única especie que tiene inteligencia, y eso tampoco es cierto. O sea, tiene inteligencia, tiene que la capacidad de enviar misiones espaciales, tiene la capacidad de desarrollar una tecnología avanzada, pero hay otras muchas especies que tienen inteligencia. O sea, por ejemplo, los insectos sociales tienen inteligencia, distinta de la nuestra, pero tienen inteligencia. Los primates no humanos, pues también tienen inteligencia y se comunican entre ellos, de forma que nosotros, pues, no sabemos interpretar, pero no podríamos decir que no son inteligentes. Entonces, no es un salto evolutivo que se haya producido solamente en el ser humano, sino que se ha producido en otras muchas especies. Lo que pasa es que en el ser humano hemos llegado a un lugar, digamos, que nos está permitiendo, pues desarrollar toda esta tecnología que otras especies no han sido capaces. Quizás en el futuro haya otras especies que puedan hacerlo. Lo que yo no sé si teniendo una especie tan competitiva como es el ser humano, les vamos a dejar. Ese es el problema. esa es la verdad. Bueno, Juan Trujillo está levantando la mano. Mira, vamos a ver, antes que Juan Trujillo, tenemos alguna... Sí, hay una sobre el papel del carbono. Si el papel del Efectivamente, carbono es me el quería ladrillo preguntar cuál es principal el de papel nuestra del química. carbono. Sí. Sí, eso es cierto. En la vida terrestre y probablemente en cualquier tipo de vida, el carbono va a ser el elemento fundamental. Porque dentro de los elementos de la tabla periódica, y bueno, la tabla periódica tenemos que pensar que es universal, porque los elementos se forman en las estrellas, entonces tenemos que pensar que los elementos químicos van a ser igual en todo el universo. Y el carbono tiene una capacidad de combinación y de formar una cantidad y una diversidad de moléculas que no tienen otros elementos. El silicio, que está también en el mismo grupo de la tabla periódica, podemos pensar que también podría ser utilizado por otros tipos de vida. Sin embargo, el silicio es mucho peor que el carbono para formar moléculas con la flexibilidad funcional que tienen las moléculas de la vida y que requieren las moléculas de la vida, porque las moléculas de la vida tienen que intervenir en muchísimas reacciones, es decir, tienen que ser moléculas, por un lado, estables, pero que al mismo tiempo sean capaces, pues, de tener grupos funcionales que facilitan que el metabolismo pueda tener lugar. Y eso el silicio no es capaz de hacerlo. El silicio es muy abundante en la corteza terrestre, pero forma el mundo mineral. El carbono es menos abundante, sin embargo, ha sido el elemento escogido por la vida. Y eso no puede ser casualidad, porque como digo, el silicio en la corteza es más abundante que el carbono. El silicio lo que forma los silicatos, que son moléculas muy rígidas y que cuando se combina, por ejemplo, con oxígeno, que es uno de los elementos que puede formar grupos funcionales en las moléculas biológicas, pues da lugar a enlaces muy rígidos y de ese modo esas moléculas no pueden intervenir en reacciones químicas. De hecho, la unión del silicio con el oxígeno forma la silicona, que no es una molécula que tenga una gran capacidad de reacción para dar lugar
a esa diversidad de reacciones que tiene que realizar la vida. Es decir, el silicio es un elemento muchísimo peor que el carbono. Y el carbono es muy abundante en el universo. Entonces, probablemente en cualquier forma de vida, yo creo que se utilizaría el carbono. Está ahí y es muy bueno. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar otro que es peor, ¿no? Sí, muchas gracias. Oye, Juan Trujillo, has levantado la mano, pero formula la pregunta, por favor, por el chat. Sí, hola, muchas gracias Esther por la conferencia tan estupenda que nos has dado. Gracias. Yo pertenezco a la agrupación astronómica de Aragonesa de aquí en Zaragoza Ujú, y quería hacerte un par de preguntas, pero que casi más son como, más que preguntas, como unas dudas, ¿no? Primero, nosotros buscamos vida basándonos en lo que conocemos, es decir, sí, obviamente. en las estructuras bioquímicas que conocemos, pero podría ser que haya en otros mundos se hayan desarrollado actividades biológicas no basadas en lo que nosotros conocemos y nos costaría muchísimo poder encontrarlas, porque incluso puede que solo fueran microscópicas. Por otro Sí. lado, por otro lado, si hubiera mm, vida muy parecida a la nuestra, lo que es muy factible, porque los elementos que hay en la naturaleza, en el universo, pues todos proceden básicamente de las estrellas, como son el Ujú. carbono, el nitrógeno, el silicio, el fósforo, etcétera. Si todo está basado en eso y no conocemos nada, ya no entro en la materia oscura, por supuesto, ni nada de esto. No, yo ahí tampoco Si, podría entrar. si en otros mundos, no solo de nuestro sistema solar o perdón, de nuestra galaxia, sino de galaxias más lejanas, incluso de nuestro propio vecindario galáctico, lo más probable es que si nosotros hemos tardado la tercera parte de la vida del universo en poder llegar a nosotros y ser Ujú, capaces incluso de empezar a ver, a atisbar algo que está aquí al lado, como son nuestros propios planetas y quizás unos exoplanetas que están en estrellas que vistos desde otra galaxia se verían como una sola. Si hay vida como la nuestra parecía y desarrollado con los parámetros similares, es muy posible que tampoco tengan la capacidad de llegar a vernos a nosotros. Es decir, estamos tan sumamente lejos en distancias de millones de años luz que posiblemente pasarán millones de años, si es que lo conseguimos, en llegar a poder descubrir algo. Nosotros hace cosa de 40, 45 años enviamos una señal de radio dirigida ujú. hacia, creo que fue dirigida hacia Estrella Vega, y, y va a tardar en llegar allí 50 años o 25 años y envolver la respuesta, si la tuviéramos, serían 50 años Sí, y está aquí al lado. Y seguramente cuando llegara allí, incluso nuestra tecnología que hemos enviado allí fuera indetectable para las formas de vida que hubiera allí. O sea, es muy difícil que es muy incluso difícil, sí, es muy difícil yo estoy porque seguro que hay muchísimas formas de vida, incluso vidas que ya se han podido extinguir y otras que estarán efectivamente. empezando ahora mismo, pero tendrán la misma dificultad que nosotros, la gran distancia estelar. Sí, 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 eso es indudable, a no ser que haya una tecnología que nos permita superar esa velocidad de la luz, que yo no sé si eso es lo posible, o sea, las leyes de la física dicen que no, pero bueno, no, no, a veces se han roto mitos, ¿no? Pero es cierto que es lo que estamos diciendo, o sea, el ser humano, nuestro planeta tiene 4.500 años de historia aproximadamente, y de esos 4.500 años, ¿cuánto tiempo hemos sido capaces de enviar señales al Perdona, espacio para que... 4.500 millones. Sí, ¿qué he dicho? 4.500. No, 4.500 millones. ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, 4.500 millones de años, ¿vale? Entonces, si de esos 4.500 millones de años, solamente en aproximadamente los últimos 150 años hemos sido capaces de enviar señales de radio al espacio. Ujú. Entonces, durante el resto del tiempo hemos sido absolutamente invisibles para cualquier civilización que nos hubiera intentado detectar buscando ese tipo de señales, ¿no? Exacto. Entonces, lo mismo puede suceder a la inversa, con lo cual es muy difícil, por eso he dicho lo de coincidir en el tiempo y estar a la distancia adecuada, y es muy difícil en un universo tan grande que esas dos Ujú. condiciones se den. Entonces, no, yo realmente la vida inteligente mm, creo que va a ser muy difícil, bueno, desde luego yo en nuestra vida no creo que lo veamos, ¿no?
por eso incido en lo de la vida microscópica, porque creo que es lo único que estamos capacitados para encontrar ahora mismo. Y bueno, y aún así, pues si lo conseguimos ver, pues yo qué sé, yo me daría con un canto en los dientes, ¿no? Si podemos traer las rocas que se van a traer de Marte y las podemos analizar y encontramos algún signo de vida, pues bueno, sería algo maravilloso, pero aún así tengo mis dudas de que tenemos que encontrar la roca correcta, ¿no? En un planeta que, oye, aunque sea más pequeño que la Tierra, pues no deja de ser otro planeta, ¿no? Igual no la encontramos, ¿no? Sí, sí. Pues muchas gracias, Esther. Gracias, Gracias a Juan. ti. Gracias. Esther, una pregunta que yo me hago muchas veces, a veces casi me desespera leerla en la prensa y en otros sitios. Eh, Suele ser que descubrimiento de un meteorito o cualquier otra razón del mismo estilo llega a la conclusión de que hay trozos de aminoácidos. Ujú. Y entonces, con la misma, pues no solo periodistas, también hay científicos que aducen que a lo mejor la vida llegó de fuera de la Tierra, del espacio. Mm. Entonces, si se dieron las condiciones en otro sitio donde salió ese meteorito para hablar de que el principio de la vida, que no es el principio de la vida, porque un aminoácido no es vida, no se No, autorreplica, desde luego. pero sí que es un elemento en una cadena que luego sí que se puede autorreplicar, porque no se dan en la Tierra. Es decir, ¿por qué ese empeño en decir la vida viene de fuera del espacio, o sea, del espacio, cuando aquí pues ha habido condiciones, ha habido energía suficiente Sí. cósmica, ha habido, en fin, de todo para poderse. Primero había que demostrar que aquí no se puede formar la vida, el origen de la vida. Yo creo que ahora mismo es verdad lo que tú dices, que cada vez que se han enviado ahora mismo sondas a estos asteroides, a Ryugu, a Bennu, y te dicen, bueno, pues se ha encontrado uracilo, en uno de ellos se dijo, ¿no? Sí, Una de exacto, las moléculas de la vida, no sé qué. Pues efectivamente nos está demostrando que en el espacio se pueden sintetizar muchas moléculas que pueden ser precursores de la vida, porque uracilo no es vida tampoco, ni mucho menos, ¿no? Estamos muy alejados. Es cierto que la llegada de esas moléculas a la Tierra pudo acelerar los primeros pasos hacia la vida, pero de ahí a que llegara la vida de fuera, pues yo creo que muy pocos científicos ahora mismo defenderían esa hipótesis, a pesar de que científicos, incluso premios Nobel, se empeñaron en hablar de la teoría de la panspermia y que la vida exacto. llegó a la Tierra en un meteorito, la vida ya formada. Sí. Eso ahora mismo no lo defiende nadie prácticamente. La vida ya formada no, pero sí pudieron llegar moléculas que aceleraran esos primeros pasos. Pero para mí la dificultad no está en generar un aminoácido o generar el uracilo. Lo difícil es generar moléculas que se repliquen y que eso se acople a un metabolismo. O sea, y de eso todavía es que no sabemos nada, cómo sucedió todo eso. Y eso ahí sí que nos queda un campo por explorar tremendo, porque Este, incluso los experimentos estos de biología sintética que se están haciendo en algunos laboratorios que generan membranas y entonces consiguen crear pues pequeñas vesículas similares a células donde consiguen meter moléculas que incluso pueden replicarse, se han llegado a meter hasta ribosomas, ¿no? Y dices, vale, pero es que estás partiendo de moléculas ya formadas, que claro. ya sabemos que funcionan. Cómo eso se logró surgir en la Tierra, para mí es la mayor incógnita que hay ahora mismo, porque los ladrillos de la vida sabemos que hay muchas vías posibles. ¿Cuál fue de ellas? Pues no tenemos ni idea, porque no podemos rebobinar el pasado. Pero ya crear una molécula que se replique, que codifique para una proteína, todo eso, es que realmente estamos ante un milagro, y no lo digo en el sentido religioso, sino en el sentido de toda la cantidad de procesos que han tenido que darse y no en tanto tiempo, porque aunque fueran cientos de miles de años, pero es que son muchas cosas y cosas muy gordas, ¿no? A mí lo que me Realmente. dice cuando se encuentran aminoácidos o trozos de alguna cadena orgánica en un meteorito, en donde sea, es que las probabilidades no son tan bajas como puede parecer de que existan esos elementos moleculares. Sí, Tuvimos una conferencia, la primera conferencia de Chateando con la Ciencia
se titulaba ¿Cuánto alcohol hay en el universo? Y se puso alcohol porque chateando es tomar chatos o chatear de hablar, ¿no? Es un anglicismo. Y entonces, pues bueno, al conferenciante que invitamos, pues a hablar de alcohol, pues iba junto con chatos, ¿no? Y cosas de estas. Pero en el diálogo, en el coloquio, quedó claro que hablar de cuánto alcohol en el universo, pues es equivalente a hablar de cuántos aminoácidos hay en el universo. Y hay nubes de aminoácidos. Entonces, el que eso impregne un meteorito o se junten son los aminoácidos, se enlazan fácilmente. Haya cadenas de aminoácidos, Sí, es que es más probable de lo que parece. Eso sí, es, pero que se forme una proteína capaz de realizar una actividad y que esa proteína se pueda mantener en el tiempo. O sea, ahora mismo en la vida tal como existe es fácil porque bueno, está el código genético establecido y hay un ADN que codifica para esas proteínas, pero inicialmente no era así. Entonces, claro, que se genere una proteína muchas veces para que pueda ser mantenida de forma estable ya no es tan fácil. claro. A mí hay dos cosas que me parece que son fundamentales. Una la has dicho tú, que es el que se autorreplique una molécula, que llegue un momento en que haya un clic y a partir de ahí la complejidad le ha llevado a ser capaz de autorreplicarse. Y la otra, que sea muy, muy, muy perdurable. O sea, que muy difícil de destruir esa capacidad de autorreplicación. Porque Ujú, que haya tanta diversidad de vida en la Tierra es porque ese es eso que podríamos llamar principio vital es extremadamente estable. Es como caer en un pozo de potencial y de ahí sacarlo es muy difícil. O sea, que está muy, muy establecido el que eso sobreviva. Otra claro, cosa es cómo, ¿no? una vez que la vida se abre camino, ya es muy difícil. Eso es lo El- que quería decir, Eso sí que exacto. es cierto, eso Exacto. sí que es cierto, pero hasta que llega a surgir, pues no es tan fácil, porque fíjate que si no, igual la vida en la Tierra, habría vida con distintos orígenes y al final únicamente ha perdurado uno, ¿no? Solo hay uno. Sí, 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 sí. Sí, sí. Aquí tengo alguna pregunta más en el chat. Una que si creo en los universos paralelos, pues es que ni creo ni dejo de creer, porque es que no tengo ni pruebas ni a favor ni en contra. Para mí es algo, además, como yo no soy astrofísica, para mí ese tema cae en algo que no es mi especialidad. Entonces, la verdad que yo ahora mismo en lo único que creo es en lo que veo, por así decir, ¿no? No, ni me lo he planteado lo de los universos paralelos. No sé si esto es una decepción, ¿no? Pero es como si me preguntas lo de la materia oscura. Sé que existe, pero no te sabría dar ninguna explicación, ¿no? Porque cae absolutamente fuera de mi campo de estudio, ¿no? Y luego hay otra pregunta, si la capacidad de aprovechar directamente la energía de una estrella, involucrarla en el propio metabolismo, como la fotosíntesis, que si es más atribuible a forma de vida inferiores. Yo no diría inferiores, lo dice, o más bien inmóviles. Es cierto que en la Tierra la fotosíntesis, aparte de ciertas bacterias, la realizan las plantas, pero las plantas desde luego no son formas de vida inferiores. Es verdad que sí, que da la casualidad, yo no sé si es casualidad o es que tiene que ser así, de que son formas de vida que están ancladas al suelo, ¿no? Pero, pero desde luego las plantas son muy complejas y están al mismo nivel que podemos estar nosotros, no son para nada inferiores. Y luego me dice el mundo del ARN si sigue siendo una hipótesis válida. Sí, efectivamente sigue siendo una hipótesis. No sabemos si hubo un mundo de ARN. Es una hipótesis que te resuelve muchas cuestiones, pero no todas. Entonces, mm, pues se sigue quedando en el terreno de las hipótesis, sobre todo porque es que la pena de cuando hablamos del origen de la vida es que nunca vamos a tener pruebas y certezas de que realmente las cosas sucedieron como estamos proponiendo, porque podemos plantear hipótesis que nos explican lo que ha sucedido, pero no podemos asegurar que las cosas fueran así, porque hemos perdido todas las pistas pues, por ejemplo, del mundo del ARN. Eso estamos hablando de épocas previas a los
seres vivos más primitivos y no han quedado huellas. Pero sí es una hipótesis que sigue siendo válida junto con otros polímeros similares al ARN o otros que son intermedios entre un ARN y una proteína que tienen nucleótidos unidos por otros enlaces. No quiero decirlo con seguridad porque ahora mismo no tengo en la cabeza exactamente cómo es, pero son unas moléculas que se llaman PNAs, que no es ARN, sino que no sé si son nucleótidos, yo creo que no, son estructuras similares a nucleótidos unidas por enlaces peptídicos. Yo creo que un nucleótido no puede ser porque no se podría unir por ese tipo de enlaces, ¿no? Se están planteando otros polímeros que son más estables que el ARN, que es uno de los problemas que tiene, pero sigue siendo una hipótesis válida. ¿Será el web la herramienta que detectará eso vida? Hombre, el web o uno de sus sucesores. Está habiendo mm, un boom de noticias últimamente de moléculas que se están detectando en las atmósferas de exoplanetas y se está postulando que podrían ser compatibles con la existencia de vida. Mucho más que compatibles, yo diría que no se puede decir, porque si no conocemos los procesos geológicos y químicos que están sucediendo en un planeta, asegurar que lo que vemos en la atmósfera es producto de la vida es muy arriesgado, porque esas moléculas pueden tener su origen, como digo, en otros procesos que no tienen que ver con la vida. Entonces, incluso en nuestro sistema solar, que lo tenemos mucho más cerca a todo, pues ya nos hemos llevado bastantes chascos o tenemos bastantes dudas pues con la detección de ciertos gases, como el metano en Marte, que se ha detectado a veces no. No se sabe si podría ser por bacterias o podría ser por estructuras que se llaman clatratos, que almacenan el metano en su interior y luego lo van liberando. Es decir, que todo lo que sea detectar gases, si no hay un conocimiento muy sólido de cómo es la geología y la química que hay en ese planeta, es muy difícil de interpretar. Está, por ejemplo, también el tema de la fosfina en Venus, que también se dijo que podía ser un signo de vida y luego era pues, una mala interpretación de los espectros. Es decir, que es muy difícil. Estamos jugando en un terreno en el que todavía nos faltan avances. Pero bueno, todo llegará, yo creo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Desde luego es un tema absolutamente apasionante. Sí, Es- la verdad que sí. La pena es que, claro, cuando luego llegas el momento de los coloquios, las respuestas siempre son, pues no lo sé muchas veces, ¿no? Porque es que claro, es así. claro, 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 así es. Pero, pues, Esther, no me queda más que volver a agradecerte eh, la conferencia que nos has dado, espléndida, pero sobre todo y por encima de todo yo siempre agradezco la dedicación de tiempo que nos has dado. Un Pues muchas investigador que gracias a está vosotros en por estar activo escuchando. y en la frontera del conocimiento está muy presionado por sus proyectos, sus colaboraciones. En estos momentos tú tenías unas semanas muy difíciles por un Sí, ha montón. sido una, bueno, pero si es que siempre es igual, tú has sido investigador, lo sabes perfectamente. Sí, Vamos encadenando una cosa con otra, la ya. burocracia no disminuye, siempre está aumentando, es Y como la tienes entropía. Entonces, colaboradores que mientras tú duermes ellos están despiertos y las vacaciones pues es muy difícil tomarlas porque sí, hay. efectivamente. O sea, entonces el dedicar unas horas a un grupo de aficionados al conocimiento es, pues, es muy generoso por vuestra No, parte. la verdad que lo hago siempre que puedo, o sea, eso es cierto. Casi nunca digo que no cuando me invitan a una charla y luego a veces, pues claro, luego a veces una vagobiada, pero yo casi nunca digo que no, eso es la verdad. Yo te lo Pero agradezco me y gusta te lo hablar, me agradezco gusta comunicar, me gusta contar las cosas, entonces, bueno, pues en intento hacerlo nombre de siempre. todos los asistentes y los que verán tu conferencia, porque estas conferencias se editan y se cuelgan en nuestra web y, y tienen bastantes visitantes, bastantes Vale, de los que me creemos. alegro. Entonces, en nombre de todos ellos y de los que hemos disfrutado de tu conferencia, pues te lo agradezco muchísimo. Pues muchas gracias por estar ahí y nada, pues hasta otra Y ocasión. pues esta otra será el próximo tercer jueves de mes, el año que viene, digo el mes que viene, perdón, Sí, el es un mes que poco lejos viene, ya. y nos vamos a meter en un tema nuevo, completamente nuevo,
para Chateando cómo va a ser la lingüística. O sea, Muy tenemos una interesante. charla sobre el poder de las palabras. Y yo espero que sea tan apasionante como la que hemos tenido hoy. Pues seguro, seguro, porque las palabras tienen muchísimo poder, tanto cuando se Muchísimo. usan bien como cuando se usan mal. O sea, Exacto. me voy a unir, creo. Me parece muy, muy interesante el tema. Pues Además, estás invitada. me uniré con mi hija, creo, que quiere estudiar la lingüística, así que nos uniremos las dos. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias a todos y os espero en la próxima conferencia en el mes. Vale.